Andrea Farina, benvenuto. Grazie, grazie. Grande, Andrea. Bueno, no voy a hablar más italiano, que me da vergüenza, Ok. pero... Y además, bueno, yo que este podcast que es en español, queremos que la gente, sobre todo, que no tenga que poner subtítulos, que si no, ya la edición se convierte en un infierno. Bienvenido, también te lo digo en español. Gracias por estar aquí en Podreale Gracias a ti por y... invitarme. Por supuesto. Y bueno, empecemos, porque Ujú. yo te he traído hoy aquí. Estoy hoy con ganas porque hoy vamos a hablar de un tema que hasta ahora no he tocado hasta cierto punto. Tú eres stand-up comedian, eres comediante de monólogos, Sí. eres italiano, ahora nos vas a contar. Yo te he conocido hoy, como quien dice, entonces no sé mucho sobre tu historia y es uno de los puntos que vamos a tratar porque me interesa saber más de ti. Y si te parece, deberíamos de empezar por ahí. ¿Quién es Venga. Andrea Farina y cómo llegas tú a España, donde hoy resides? Vale, wow. Empezamos Empezamos fácil. preguntaza. Vale. A ver, yo llegué a España exactamente hace 11 años. Ujú. Eh, Tenía, sí, 11 más o menos, 12 años. Eh, Vine porque estaba viviendo en Roma, yo soy de un pueblo de Italia, me mudé a Roma para hacer la universidad, Ujú. estudié diseño gráfico Ajá. y bueno, había terminado la universidad, estaba buscando trabajo, pero no me estaba saliendo nada que fuera eh, constante, entonces eran todo trabajos pequeños, puntuales. Ujú. Y Roma, después de 9 años viviendo ahí, estaba empezando un poco a cansarme Ajá. porque es una ciudad difícil de vivir, porque el transporte público es una ciudad muy grande, el transporte público no funciona muy bien. Ujú. Entonces era como en plan, necesito cortar con todo eso, necesito hacer el Erasmus que nunca me había permitido hacer. Ajá. Y mi idea era, me voy a España porque a mí me encanta igual el clima mediterráneo, entonces en plan, no me voy a UK, no me voy a Francia, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Quería igual un clima más o menos parecido para no Ajá. deprimirme. Y, y dije, mira, me voy a Barcelona, que había visto una vez cuando fui de viaje de final de curso con 19 años, Ujú. vimos lo típico de el Park Güell, el Museo Dalí y toda esa historia, Sí. pero me había gustado mucho y entonces dije, mira, me voy a Barcelona, aprendo el idioma, me quedo 6 meses, me hago esta inmersión cultural con otro país y me Ajá. vuelvo, me vuelvo. Y pasaron 11 años. O sea Oh. que O sea, que te gustó entonces, digamos, disgustarte no te me, disgustó, ¿verdad? me atrapó también de una forma, o sea, inesperadamente, porque yo decidí venir aquí en el 2009, Mm. que es cuando estaba justamente empezando la crisis. Entonces, toda la gente no me recomendaba para nada ir a España. Decía, Claro. no, no, es el peor momento, no te muevas, es que estamos en crisis y tal. Y la verdad que desde que empecé a vivir aquí, yo tenía unos ahorros, entonces pude quedarme 4 meses sin trabajar, pero claro, Ujú. después, sobre todo el último mes, era como en plan, o encuentro un trabajo o me vuelvo para casa. Y justo el último mes me llamaron de un estudio de diseño gráfico Oh, y empecé a trabajar. de lo Entonces, tuyo. de lo Ajá. mío, sí, sí. También es verdad que los 4 meses yo lo necesité un poco para practicar el idioma porque yo cuando pisé Barcelona pensaba de poder hablar español. Pensaba, Clásico. o sea, era en plan, sí, sí, es fácil. O sea, pongo la S al final, está bien. ¿Me entiende? Sí. No, mentira, mentira. Entonces, claro, tuve que acostumbrarme Ujú. y luego empecé a trabajar a los 4 meses y hasta ahora. Entiendo, qué Así. bueno. Fíjate, si te puedo preguntar, lo has mencionado de pasada, concretamente en Italia, ¿de dónde eres? Al menos de qué región, sin decir Yo el... soy de una región que nadie conoce en Italia, o sea, se conoce, pero es un poco un chiste también. Ok. La región se llama Molise, Ujú. Sí. está pegado a Lazio. Ajá.
pero está a la misma altura que Roma, pero justo del otro lado de la bota, o Sí, sea, parte adriática. sí. Y piensa que es tan chiste que inventaron un meme que dice Molise, como en plan que no existe. Que no existe. Exacto. Qué Y bueno. es una región muy pequeña, Mm, mm, pero bonita. ajá. Molise se considera sur ya o es todavía... Sí, sí, sí. Porque lo que se considera en Italia norte, centro y sur no tiene nada que ver con la geografía. tiene, que, Ok. tiene que ver más con La historia y la cultura, ¿no? la historia y la cultura y también factores económicos. Factores, exacto, tan Sí, sí, importante. Bueno, sí, vamos sí. a hablar mucho porque me interesa mucho el hablar de Italia. Como te comentaba fuera de cámaras, yo he tenido, tengo una relación especial con Italia, con la cultura, con la gente y con su historia incluso, porque me gusta mucho la historia y gracias a entrar en contacto con italianos he leído y he intentado expandir mis conocimientos sobre ello. Entonces, Molise pertenecería al reino, a lo que era antiguamente el reino de las dos Sicilias o no llegó a pertenecer. Es parte Eh, de esta Italia. no, claro, ahora mismo no sé decirte particularmente, seguramente sí, porque tenemos igual la cultura molisana, entre comillas, que no sé Ajá, si ni siquiera se puede considerar cultura molisana, ajá. pero está muy empapada de todo lo que es el sur. O sea, Mm, tenemos también en la forma de hablar, en los sí, dialectos, muy parecido a lo que es la Puglia, que es el tacón de Italia, sí. del napolitano, hay cosas que Mm, pueden sonar muy napolitanas. Entonces supongo que hubo una influencia ahí. Lo que pasa es que, claro, cuando Italia estaba partida según los reinos, sí. tampoco las fronteras, los límites, digamos, estaban muy bien definidos. Entonces, no, yo creo que sí, yo creo que estaba adentro de lo que era el reino de las dos Sicilias. Ajá, vale, vale, vale. Lo que era. Sí, era porque la mayoría, como también te comentaba antes, la mayoría de la gente que yo he conocido aquí italiana son gente, lo que llaman, ¿no? Meridionales, del sur. Del sur, No voy a sí, no voy a utilizar el término despectivo que utilizan, ¿eh? ya, Pero, aunque ya. algunos lo dicen con gracia, ¿no? Pero ese término. Entonces era por eso, por saber un Sí, poco, porque sí, ellos distinguen. Vosotros de. Dime, está dime. considerada sur, sur. Ajá, Sí, vale, vale, vale. Porque yo siento que en Italia se distingue mucho, ¿no? Entre el norte y el sur en sí. lo que a, en lo que a cultura se refiere muchas veces y bueno, vamos a hablar largo y tendido de ello. Pero volviendo, eso era lo que quería saber con respecto a lo primero que has dicho. Claro, me cuentas esto, o sea, que tú eres, digamos, de profesión, por así decirlo, o de estudios, diseñador gráfico, pero yo a ti te conozco por esa hilarante comedia en la que Ok, también trabajas, que también es parte de quien tú eres. sí, sí. Entonces, me interesaría saber ¿Cómo cómo, pasó? exacto, cómo te conviertes tú en stand-up comedian, en comediante de Vale, monólogos. vale. Sí, es raro porque en realidad yo cuando pisé Barcelona y cuando decidí vivir aquí no Sí. tenía para nada planteado meterme en el mundo del espectáculo. No jodas. Para nada. Yo venía de vivir en Roma Ajá. y tener muchos amigos que sí se dedicaban al mundo del espectáculo, pero eran sobre todo músicos, cantantes. Ujú. Sí que algunas veces hacíamos de joda, grabamos algunos vídeos que podían ser, que son, o sea, que eran muy divertidos porque también tuve la suerte un poco de juntarme con mi segunda familia ahí, que eran, o sea, tiene un sentido de humor que me encanta, que es muy típico también de Roma. O sea, Roma tiene un sentido de humor en general que es bastante cautivante, es Mm, bastante particular. ok. Y es muy cínico, muy autoirónico, es muy interesante. De hecho, en Italia la mayoría de los cómicos y de las cómicas que después destacan, Sí. casualmente vienen de ahí. Pero no me había planteado para nada dedicarme a eso. Empecé a Ujú. decir, yo cuando era pequeño quería ser ilustrador de Disney. Yo quería ser dibujante de Disney Ajá. porque tengo una fascinación hacia Disney, Ajá. sé de memoria todas las películas de Disney, me enamoré de La Sirenita, quería ser, ¿sabes? Sí. Pero también había romantizado un montón lo que es el trabajo del diseñador de Disney. Yo pensaba que tú Mm, estabas en tu despacho y de repente tenías que inventar historias, inventar personajes y sí. dibujarlos y no. Básicamente eres una máquina que te dicen, mira, eso lo tienes que dibujar, lo tienes que Ajá. limpiar con tinta y todo.
Y entonces, claro, de ahí decidí dedicarme al diseño gráfico y cuando vine aquí empecé a estudiar diseño gráfico y no me arrepiento de esa primera época de mi vida aquí porque yo tenía 26 años, Ujú, eh, y entonces era la primera vez que estaba viviendo en un país extranjero, había conseguido trabajo, entonces era como en plan, me está empoderando un montón, era como en plan, mira tú, o sea, hace 4 meses llegué y ahora ya tengo mi trabajo, mi sueldo fijo, voy a trabajar, me encantó sentir ujú. esta sensación. Eh, que duró bastante, porque yo estuve trabajando tipo 7 años en esto, Wow, ok. pero mientras tanto, ¿qué pasa? Yo estaba compartiendo piso en alquiler, obviamente, con más gente, y una de las chicas con quien compartí el piso, argentina, Ujú. un día me dijo, es que te tengo que enseñar una chica que lo está petando en YouTube y te va a encantar. Y yo, vale, vamos a verla. Y era Malena Pichot, Oh, con La sí, Loca sí, de sí. Mierda, Ajá, ajá. Sí, sí, sí. que yo me enamoré, o sea, no sé qué vi ahí, pero ver a una persona que está hablando de temas tan personales, grabando vídeos y dándole además la vuelta de tuerca con la comedia, o sea, Ajá. siendo hilarante también en eso, Sí. era como en plan, qué bueno, qué bueno. Me volví adicto, empecé a ver todo lo que hacía ella y un día dije, mira, un día me encantaría probarlo. Me Mm, encantaría probar a hacer esto. sí, Luego fui a Argentina porque mientras tanto me pongo de novio con mi marido sí. argentino, vamos de visita a Argentina, la vemos en directo y no Oh. sé, poco a poco me estaba acercando al mundo del stand-up y Mm, de la comedia, pero nunca me había atrevido a dar el paso ajá. hasta, hasta hace unos 4 años. Ok. Yo empecé hace 4 años, me apunté a un curso porque además yo estaba totalmente verde con todo lo que era comedia de aquí, de España. O sea, yo tenía referencias que eran mucho más, primero italianas, obviamente, Ajá. y luego americanas, Ujú. porque yo veía sobre todo los grandes cómicos, las grandes cómicas, Amy Schumer, ¿sabes? Ajá. En esa época ella era la reina, entonces Sí. seguía todo de Amy Schumer, Ujú. y obviamente Louis C.K., todos los Ujú. grandes, Sí. pero no tenía conocimiento para nada de lo que era el panorama de la comedia aquí. Me apunté a un curso de Gabriel Córdoba, que es un profesor de stand-up, Ok. eh, y hice el curso, pero en principio como, ¿sabes? Como te apuntas a un curso de cerámica. Claro, A ver qué pasa. a ver qué pasa, o sea, necesitaba algo Ujú. que no fuera algo relacionado con el trabajo, entonces con todo el diseño gráfico, la ilustración y todo, porque ya me estaba un poco quemando, Ujú. necesitaba y no quería obviamente apuntarme al gimnasio porque ¿para qué? O sea, ¿para qué esforzarse? Correcto. Y entonces me apunté a un curso de stand-up Ujú. y no sé si tú lo probaste, obviamente porque me has dicho que sí, que Ujú. la has probado, obviamente sabes que si la primera vez lo pruebas, encima te va bien, ahí de repente como que te chutan algo muy Exacto. adictivo adentro y fue como en plan, wow, yo quiero repetir esta experiencia toda la vida. O sea, en plan, Mm. me está gustando eso. Luego, obviamente, no es siempre así porque hay momentos que hay días que te subes, te va o sea, súper mal Sí. y te quieres matar. Mm. Pero en este momento yo me di cuenta de que no solo no solo lo disfrutaba yo, sino que también se me iba muy bien hacerlo. Ajá. Imagínate que hicimos la clásica, ¿sabes? Cuando acabas un curso que haces como la muestra, entonces Sí, tienes el que dar showcase, ¿no? exacto, tu 10 minutos de monólogos, entonces Sí. invitas a tus amigos. Obviamente, Ujú. mis amigos vinieron por cariño, dijeron, mira, Claro. vamos a ver a Andrea Hay que que apoyar. hace esto, pero que apoya. Y me encantó porque cuando se acabó el show, estaban todos afuera, obviamente estaban súper excitados y me dijeron, es que no lo esperábamos para nada. O sea, evidentemente
hay algo que a mí me pasa encima del escenario, que creo que pasa a todo, que te permites enseñar una parte de ti que en la vida de todos los días no enseñas. Ajá. Entonces, ellos se quedaron como en plan choqueados, en plan, es que nunca te había visto en esa faceta, es que además como das el delivery y como haces el chiste y tal. Y, y pues nada, obviamente, no, o sea, yo ahora vuelvo a ver los primeros vídeos que tengo de monólogos y Sí. me quiero tirar del balcón porque es una Bueno, mierda. Pero claro, ahí está empezando. claro, claro, Y la evolución. ¿Ves la evolución, no? claro, claro, claro. No, pero en serio, vergüenza, ¿eh? O sea, yo ahora lo veo y digo, uy, ay, eso está dando vuelta por internet. Y, y nada, entonces a partir de ahí, lo que era un hobby, poco a poco empecé yo a tomármelo más en serio Ujú. y estoy intentando hacer de eso mi profesión al 100%, que es difícil, pero bueno, Pero bueno, hay las que... intenciones están. Claro, claro, claro. Hay que poner toda la carne en el asador ahí. Claro, Vaya, porque claro, claro. además, ese es el tema. El tema de que así de primeras, que de primeras tuvieses ese éxito inicial, tiene todo el sentido porque sí que es cierto que tienes unas... se te da bien, vamos, que he visto, lo que he visto en internet tuyo es claramente gracioso y además algo... Tú tienes una ventaja ahí, ¿no? Que es... ¿Cuántos italianos hay haciendo stand-up en España? Entiendo que no Eh, habrá muchos. no, O- no, de hecho no hay muchos. Yo tengo la suerte de conocer aquí en Barcelona otros dos Ujú. que son italianos. Bueno, uno es italo-mexicano, pero básicamente se creó desde los 3 años, que es Marco Morgante. Y Ok. después hay otra chica que se llama Frederica Amas, que es también italiana. Ajá. Y tengo la suerte de que además son buenísimos también. O sea, en plan, vale, si tenemos que representar a Italia, yo creo que lo estamos haciendo bien. Pero sí, sí, el tema, hay como algo ahí de que es una ventaja y una desventaja por otro lado. O sea, el hecho de ser italiano, por un lado, es una desventaja en tema de comedia porque las referencias que tiene son otras. Entonces, a veces, cuando, por ejemplo, sobre todo los chistes son muy particular, muy específico del contexto geográfico y tal, a Sí. veces yo me pierdo, entonces no, para mí no me funciona. Mm, Y al revés, o sea, yo tengo que tener muy en claro cuáles son las referencias de aquí para poder jugar con eso en la comedia. Pero por otro lado, también es verdad que tenemos una manera de hacer en Italia generalmente, una manera de hacer comedia que es muy diferente de aquí. Y creo que lo bonito es cuando la gente me dice, oye, es que me gusta porque lo haces de otra forma, ¿sabes? Lo haces de otra manera ujú. y porque a veces hay ese rollo, sobre todo la comedia, de hace unos años, yo me acuerdo que se hablaba mucho de que la comedia no es no puede ser internacional. Y yo un poco no estoy tan de acuerdo con eso, sobre todo últimamente cuando a través de la plataforma de Netflix, HBO, todo el mundo está conectado con todo el mundo. Entonces, lo que te hace reír y lo que te funciona, funciona. Ujú. Ahora, obviamente hay que remarla, Sí. pero, pero yo creo que es esto, como que la gente aquí me compra también porque nota que hago un tipo de comedia que generalmente en la forma en cómo la hago no es tan típico de aquí. Ajá. O sea que, wow, tiene ese doble cariz. Y lo entiendo, claro, lo entiendo porque es literalmente como lo dices. Puede ser una ventaja y una desventaja. Y sí que siento que Internet ha cambiado el juego, ¿no? En todo lo del stand-up y la posibilidad de llegar a más gente y de que la gente entienda pues, determinados comedias basadas en la idiosincrasia de dónde viene esa persona Exacto. o estilos directamente, que a lo mejor en frío antes de Internet obviamente no calaban, pero cuando ya tienen esa referencia porque lo han visto por Internet, por las redes sociales, etcétera, ¿Mm? pues ya están, digamos, enseñados o ya saben de qué Exacto. va, ¿no? Luego, en ese sentido, muy bien. Me interesa muchísimo. Dices
Fíjate, yo siempre veía a los italianos, y todavía lo hago, como los primos lejanos del otro lado del Mediterráneo, ¿no? Pero Sí, me estás diciendo que sientes que, obviamente, al final somos dos naciones, vamos a hablar de Italia, como he dicho antes, y me interesa mucho esa nación de naciones que es Italia, ¿no? Y ese estereotipo que te cuentan los italianos cuando tienes oportunidad de conocerles mejor, de que según vosotros, en cada pueblo se habla un dialecto diferente, son muy localistas, muy regionalistas, es todo como sí. que si en España piensan que la nación está dividida, pues yo les digo, pues que tenéis que ver a los italianos entonces, porque Uy, esa división, esa sí, sí. fragmentación es mucho más marcada. ¿Por qué sientes, no obstante, que el humor italiano es muy diferente al español? Porque uno podría pensar que es similar por esta digamos, relación hasta cierto punto de primos lejanos. Vale, a ver, de entrada, por ejemplo, una cosa que yo noté Ujú. cuando, pero en general, no solo en el stand-up, sino en la forma de relacionarse de la gente de aquí, que aquí Ujú. la gente tiene mucho menos filtros. Mm. Es mucho más de romper, y de hecho, yo me acuerdo de haber hablado con, sobre todo los primeros meses que estaba viviendo aquí, con algunos amigos de aquí, y me decían que hasta puede estar mal visto el hecho de que una persona empieza a darle vuelta y vuelta y vuelta a la cosa. Es como aquí se aprecia mucho la practicidad, Ajá. el ir al grano, cosa que por ejemplo en Italia es todo al revés. O sea, ¿En tenemos serio? una manera... Bueno, en general somos muy formales. O sea, Mm. sobre todo si estás acostumbrado a ver, no sé si te ha pasado de ver algunos programas en televisión y tal, sobre todo en la televisión, en los medios de comunicación, solemos ser formales, solemos ser, hola, salve, ¿cómo está? Usted, todo es muy así, que es Ujú. una mierda también por otro lado, porque no te permiten hacer nada después. O sea, Claro. no te permiten salir de... mira, te cuento una cosa para que entiendas. Ajá. Yo nunca he hecho stand-up en italiano. Yo empecé aquí en español, entonces nunca he hecho stand-up en italiano. Tía, ok. Solo una vez me invitaron unos amigos hace un par de años, antes de la pandemia, Ajá. eh, para hacer un stand-up en un evento que organizaban ellos y obviamente Ujú. tiene que ser en italiano. Yo fui muy tonto y lo que Ujú. hice fue simplemente traducir mi texto del español al italiano con todo lo que, o sea, yo no soy muy, no utilizo muchas palabrotas, no hago un humor de cacaculo pedopis, pero sí que aquí me permito también de, si tengo que decir una palabra vulgar, la Ajá. digo, o sea, si Sí, tengo que decir coño, polla, me sale. claro. Ahí fue tremendo porque la gente no me compró. O sea, de repente Tía. entra un tío, se sube al escenario, empieza a decir, obviamente en italiano, palabras como maricón, comer polla y todo eso, y la gente se quedó como, ¡wow! Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que más me llamó la atención, que aquí está mucho más naturalizado también eh, ser cercano. O Mm. sea, todos los que veo también que graban monólogos y tal, se aprecia mucho el hecho de parecerte a ti, de no tener una postura ah, no, hablo de una forma complicada o Mm. de otra forma que no sea la de la calle. Ya, ya, Eh, ya. en Italia en ese sentido todavía estamos, o sea, sí que algunos actores, actrices cómicas en Italia se pueden permitir eso, pero bajo un personaje. Mm. Pero si, por eso el stand-up tampoco es muy, es un arte muy practicado en Italia, porque ahí te juzgan, ¿no? Es como, me estás Ah. diciendo eso, ¿sabes? Sí, es Y complicado. claro, claro, claro. O sea, que eso lo dificulta mucho. O sea, que en Italia, que era la pregunta que seguía a esta de las diferencias entre la comedia en España y en Italia. En Italia, ¿dirías que el stand-up está menos desarrollado que en España? Totalmente, sí, ¿En sí. serio? En los últimos, creo que en el último año, 2 años, quizás están saliendo un poco unos artistas que están haciendo monólogos de Ujú. stand-up. Eh, ha habido siempre, pero no se reconocía como stand-up puro y duro. O Mm. sea, eran actores que de repente hacían monólogos cómicos, eh, a veces bajo un personaje, a veces no, pero lo que es stand-up puro y duro, yo creo que es algo que bastante joven en Italia. Mm. Eh,
hay algunos que a mí me encantan. Francesco De Carlo, por ejemplo, que es un cómico que también trabaja en UK. Ok. Hay muchos también ahora que están saliendo de... Hay un cómico que me encanta que se llama Valerio Lundini, que es un tipo de stand-up muy surrealista. O sea, están saliendo Ajá. pequeños personajes, bueno, pequeños, o sea, ellos están en la televisión y yo estoy Ah, o sea que, ante que este acá, o es, sea, este era también otro de los temas que me interesa, porque en Italia siento también, por lo que he podido conocer y tal, que la estructura del show business, ¿no? Del mundo del espectáculo es también como más sólida, quizá. O esto sí también está cambiando. Es es más sólida clásica, quería decir. Es decir, exacto, sí, sí, es mucho más todavía clásica. la tele lo es todo, ¿no? Exactamente. O sea, otra cosa que, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención aquí es que la gente aquí no ve casi tele. O Exacto. sea, la gente aquí escucha podcasts, Ujú. ve programas en plataformas Streaming. digitales, Ujú. streaming, pero la YouTube. tele sí que es algo bastante boomer en ese sentido, en plan. Sí, sí, sí. En Italia, sin embargo, en Italia sí, la tele sigue teniendo una importancia a nivel de visibilidad que es muy fuerte. O sea, Mm. eh, pero yo creo que también ahora se está un poco expandiendo la variedad, digamos. Ahora Ajá. empiezan a empiezo a ver podcasts de cómicos y de cómicas italianas. Ujú. Empiezo a ver cosas en streaming también hechas, o por ejemplo en Comedy Central está haciendo un montón de cosas en italiano. O sea, Fíjate. empieza ahora, Hay pero yo creo que movimiento. hay movimiento, pero yo creo que en España, en ese sentido, esto empezó mucho antes. Ajá. En lo que a la escena de comedia se refiere en España, yo tengo, como te he comentado antes, tengo a la familia en Madrid. De Barcelona no sé mucho, obviamente he estado en múltiples ocasiones, de hecho tengo familia allí, no se lo están viendo, saludito aquí a mis primos de Barcelona. Pero, Hola. pero ¿cómo es cuando comparas escenas? Porque yo conozco un poquito más la escena de stand-up de Madrid, sin haber estado nunca en stand-up en Madrid, lo he visto todo por internet. Ok. En Barcelona hay... Tú puedes hacer tus sets con frecuencia, con una regularidad semanal, múltiples ocasiones. ¿Cómo es la escena de stand-up en Barcelona? Mira, yo creo que en Barcelona ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y Ok. cuando hablo de años, hablo de cinco, Oh, reciente, seis, relativo. sí, muy reciente. Sí que cuando yo empecé con el mundo del stand-up, sí que Sí. es verdad que todavía había la cosa que en Madrid se hacía todo. Mm, Había open mic todos los días, más de uno todos los días. Entonces, ujú. había esta leyenda urbana que yo nunca viví, que en plan, te vas a un open, prueba tus 10 minutos de esto, sales, vas a otro open, prueba Ujú. el mismo texto revisado, sales, vas a otro open, cosa que aquí era bastante complicado. Cuando yo empecé, básicamente había solo dos sitios donde se podía, open mic, donde se probaba texto, que era Ujú. el Barcelona Comedy Club y el Medi, el Ah, bar ok. mediterráneo. Sí, los he visto en las redes también. Desde aquí, perdona, hago paréntesis porque, si bien tú eres el primer italiano que traigo, el segundo italiano que traigo al podcast y con el que voy a hablar de Italia, sí que es cierto que he traído un par de comediantes, entre ellos el gran Jorge Segura, fundador del Madrid Comedy Club. No sé si tienes Hombre, el claro, placer de claro. conocerle. A Sí, ver, sí, 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 sí. es No lo un... conocí, no lo Ah, ok. conocí en Así en directo, pero persona, sí. pero sabes quién es, ¿no? Claro, claro, Ajá. claro, sí, sí. Entonces, quería decirlo, ¿no? Y desde aquí mandarle un saludo al gran Jorge Segura. Perdona Hola, que te haya. Jorge. Perdona que te haya interrumpido. No, no. Continuamos con lo que Sí, decías. Entonces, pero sí que es verdad esos que dos al principio, claro, en pero. principio eran esos dos, Ujú. y luego yo creo que, no sé por qué razón, pero hubo una ola de nuevas generaciones de cómicos y de cómicas que empezaban a hacer cursos o a probar simplemente a subirse a un escenario, a probarlo por la primera vez, Ajá. y se sintió la necesidad de expandir también un poco el panorama. Mm. Entonces empezaron a crearse open mic, pero yo creo que antes de la pandemia llegamos a tener como unos 7, 8 open mic. Tía, se Claro, cuadruplicó, podríamos decir. totalmente. Y yo creo que eso es muy positivo porque de repente lo que era la escena de Barcelona, de comedia de Barcelona, que estaba visto como algo más marginal,
de repente empezó a tener un peso y una importancia que hasta cómicos de Madrid empezaron a interesarse también a lo que era el escenario de aquí. Ujú. Eso obviamente gracias también al trabajo de cómicos y de cómicas que de repente decidieron, mira, hace falta hacer otro espacio para que la gente pueda probar. Ujú. Y yo creo que, bueno, ahora por ejemplo, creo que este fin de semana empieza el Cruïlla, que es un festival de música que se hace aquí en Barcelona, Ok. pero que desde hace 3 años, o creo que sí, 3 años, está haciendo pone un escenario con el Cruïlla XXS, que son monólogos de stand-up. O Ok, sea, wow. O sea, imagínate un Primavera Sound, sí. algo así, Ujú, con un ujú. escenario donde se pueden subir cómicos y hacer sus actuaciones. Es muy guay eso. Hostia, claro que sí. Así como, oh, joder, como quienes lo organizan son los que eligen, digamos, quiénes son los comediantes. Hay un Sí, espacio para open mic style. este año no, el año pasado Ujú. sí que hubo un espacio para gente que se quería probar. Sí. Generalmente son invitados que sí, que participan bajo invitación. Ujú. Entonces, sí. Pero Ok. es decir que eso te, mm, te hace entender cómo ha cambiado muchísimo ¿Cómo la, se la va? cosa aquí en Barcelona. Sí. Cómo se va desarrollando, claro. Sí. Eh, a la hora de hacer comedia en español, claro, uno que la gente tiene que entender esto, si no lo ven en perspectiva, ya se lo pongo yo, si ya es difícil el hacer reír a alguien, es quizá de Ya, las cosas más difíciles como showman, como persona del espectáculo, hacerlo en un idioma que no es el tuyo y que has ya. conocido como adulto prácticamente, porque, repito, no sabía con Entrevet, digo, a lo mejor es que Andrea había pasado los veranos allí, en Lloret de Mar, o yo qué sé, pero me dices que no, que viniste ya hecho y derecho, ya, con pelos Sí, en los huevos, que diría, ¿no? a ver, Viniste ya de un adulto. sí, Entonces, sí, tenía 26. fíjate, Tuve la suerte de, como se dice siempre, la mejor manera para aprender un idioma es follártelo, básicamente. bien, sí, esto lo suscribo porque lo he visto. No, en mis carnes no tanto, porque yo antes no tal, pero lo veía. Yo recuerdo cuando iba a los sitios, los que se echaban novia, o no novio, pero los que se echaban pareja, Ya, esos cabrones avanzaban mucho más rápido. Sí, sí, claro, es el verdad. problema es que yo elegí, no digo mal porque no me arrepiento, pero elegí un argentino. Entonces, ahí añadí el hecho de que aprendí el castellano, obviamente, pero Sí. con el acento argentino Con y con ese. algunas palabras que son argentinas. Claro, Por claro, ejemplo, claro. yo no digo camiseta, yo digo remera. Remera. Ah. Claro, ¿Él hay es, él cosas. es bonaerense o es de alguna provincia? Mi marido, mira, nació en la Patagonia, nació en Bariloche, Sí. después en Patagonia se mudó, luego a Corriente, luego vino Ah. a Buenos Aires, o sea, como ¡Wow! Del dio más sur al vuelta, más sí, norte. sí, dio una vuelta, luego se mudó a Estados Unidos cuando tenía 16 años, Hostia. o sea, que tiene como ahí Una una raíz mezcla rara, ahí. una Ah, ok, mezcla. o sea. Pero entonces digamos que no es el argentino. No No es es la el persona argentina porteño, con más no. exacto, con más porteñidad y con su No, 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 lunfardo no. a punto de nieve, ¿no? No, no, no sabe bailar tango, no sabe hacer una barbacoa, no sabe, Que no sabe hacer un asado bueno. Pero si todos los argentinos saben. Esto ya, tú. ya. Imagínate que el mate, o sea, Sí. él lo toma solo cuando hay otros argentinos, si no, no toma mate. O sea, en Fíjate. plan, ¿de qué, O qué coño sea, de argentino eres? Coño, o sea, está ahí descafeinado un poco. claro. Pero bueno, también tiene sentido porque yo, por ejemplo, soy italiano, pero tampoco soy el clásico italiano. Mm, Sí que hay cosas que me gustan, que se queden ahí de mi ujú. parte de Italia, como por ejemplo el tema de la comida, de la cocina, eso sí, me gusta. Vamos, luego si eso lo tratamos, Sí, yo lo digo, los italianos son, o los que yo he conocido, casi nazis de la comida, ¿eh? Me totalmente. cago en la puta. Y suscribo totalmente. Los suscri- Hay que hacerlo así, totalmente. Sí, sí. Otra cosa, pero, cuidado, ya puede ser la comida, la puta pizza más deliciosa en Nueva York que me he comido hecha por las manos de un napolitano que trabajó en Da Michele toda su puta vida, que no, esto está bien, para Estados Unidos está bien, ¿no? Además es que te lo dicen así, ¿eh? Para aquí está Para ser de bien, pero... aquí está bien. exacto. A ver, yo creo que a veces y no tanto a veces, Sí. pero exageramos, seguramente. Y pido disculpa a todas las No, personas no. que se han tenido que compartir una mesa con un italiano porque somos pesadísimos. Somos muy pesados con el tema de la comida. Y además, Ujú. eh,
¿qué pasa? Que sobre todo los italianos que viven aquí, Ujú. o sea, que viven afuera, y en España en particular, tienden a relajarse. Te digo, por ejemplo, una cosa que yo nunca había pensado poder hacer en mi puta vida Sí. es tomar café soluble. ¡Wow! Correctamente. Estaba, digo, o el café o la pizza con ingredientes, con piña o algo de eso. Una de No, esas dos pizza con pensaba que piña ibas a no, decir. por favor. O sea, Esa no, a eso no te has atrevido, ¿no? no, pizza con piña no, Te perdón. matan, ¿eh? ¿Cómo? Es que como, o sea, no entiendo a la gente que dice que le gusta la pizza con piña, que yo entiendo que puede ser rica, pero hay tantas Sí. variedades mejores que tú dices, Ujú. ¿por qué te gusta? Por- Bueno, no sé. Pero bueno, el café soluble, o sea, eso sí que lo has. Ese terreno desconocido sí que te has adentrado, ¿eh? Le he absorbido simplemente por vago, te digo la verdad, Mm, por no tener que esperar 10 minutos la cafetera y la moca ajá. toda la mañana, Sí. porque yo por la mañana quizás para ir a trabajar me despertaba una hora antes, como mucho, Ujú, ujú, ducha, vístete y tal, ujú. quieres un café y dije, mira, ¿sabes qué? Caliento eso en el microondas, un poco de agua en el microondas, mezclo, y Pum. una vez me vinieron a visitar unos amigos y casi no me volvieron a hablar. Y te creo. Es como, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, Pero sí. eso es... No, 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 me querían matar. Pero sí que por algunas cosas, Ujú, sí que los italianos tenemos esta cultura de la comida ujú. gastronómica Sí, que es muy difícil que no... Que se despegue, sí. digamos, de nosotros, Ujú. porque o sea, crecimos, nacimos así, crecimos Sí. así, entonces, sí, sí, es Está muy difícil. arraigado. Para Sí. continuar y ir acercándonos a otros temas, pero el tema comedia, Ujú, tú, digamos, siendo tu base de operaciones Barcelona, ujú. ¿notas? Porque te he visto, ¿no? Porque como te sigo en las redes, he visto que has hecho un poquito de bolos, ¿no? Has hecho un poquito de tours Sí, saliendo de Cataluña. sí. Entonces, ¿ves una diferencia? ¿Te cuesta más ganarte al público en otras regiones? Quizá en Madrid es lo mismo, pero si vas a otros lugares, a otras ciudades más secundarias, es más difícil. ¿Cómo es ese tema para ti? A ver, hay una diferencia de público. El público aquí en Cataluña, bueno, en Cataluña, en Barcelona, porque tampoco he pisado muchos países fuera, o sea, pueblos fuera de Cataluña, Ajá, dentro de Cataluña. sí. Hago la comparación Madrid-Barcelona. Lo que yo noto que en Barcelona el público es mucho más exigente. O sea, ¿Qué me dices? no se ríe de todo, no se ríe de todo. A veces, quizás demasiado. En plan, me ha Plan, llegado. a ver. Oye, te has movido de tu casa para venir aquí a ver comedia y estás con los brazos cruzados, así como, vamos a ver qué me cuenta ese. No, relájate y disfruta. Claro. Pero sí que en Madrid, por ejemplo, he notado que el público es mucho más participativo. O sea Ujú. que participa mucho y Ajá. te apoya la premisa. O sea, yo creo Sí. que está más acostumbrado a esto Ujú. y aquí, sin embargo, como ha habido menos cultura de stand-up en general, entonces Ujú. también hay que hacer entender a la gente lo que está viendo, porque si yo pago una entrada y de repente veo un escenario, un micrófono, es muy fácil, o sea, pensar que esto es como una actuación, como una obra de teatro, algo así. Ah, Y entonces, ¿sabes esa cosa de que a veces hacemos los cómicos de romper la cuarta pared, de repente hablar directamente con la sí, gente sí, ahí? sí, sí. Crowd Eh, work. crowd work, exacto. En, en, aquí a mí a veces me ha pasado de que la gente generalmente no participa. Entonces tú dices la clase, ¿sois pareja? Y... Pero, por otro lado, Ajá. también te ayuda a coger tablas, porque claro, al tener un público más exigente, que no está acostumbrado quizás a ver tanta comedia como en otros escenarios, ahí te la tienes que currar mucho más. Claro. Sí, Entonces tienes que sí, esforzarte. claro. Más. Y. Es como si tuvieras que conducir y sacarte el carnet de conducir y en Nápoles. Después de Nápoles puedes conducir de putísima madre en cualquier sitio, porque es el sitio peor donde aprender a conducir Sí, un sí, sí, coche, sí, sí, sí. ¿sabes?
Claro, es legendaria la fama de Nápoles de caótica. Yo Claro, estuve en una claro. ocasión y pude verlo ahí. No, no, no conduje, no, era simplemente a pata, ¿eh? Cuando estaba por el transporte público. Entonces, pero sí, 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 que tiene esa fama. Y entiendo, entiendo esa comparación. Lo que intentas, al haber esta diferencia cultural para ti en lo que a comedia se refiere, tú entonces sientes que tienes que estar mucho más en conexión con la idiosincrasia española para poder a los españoles hacer reír, o porque tienes tú esto único que tienes, que al final, obviamente, pese a que tu español es impecable, podemos percibir ahí un acentillo que nos lleva a pensar Claro. que eres italiano. Que soy de Lleida. Claro, no resulta larite. Pero ¿lo utilizas a tu favor o sientes que tienes que hacer más trabajo que a lo mejor un stand-up español por el hecho de no serlo? ¿Cómo lo No, gestionas tú eso a en nivel es- personal? Que es en único e- de ti. sí, en ese sentido he hecho la paz con que soy italiano viviendo en Barcelona Ajá. y se nota. O sea, nunca he intentado mascarar el hecho de que, o disfrazar el hecho de que no soy italiano, o Sí. nunca, pero también en la pronunciación. Por ejemplo, Ajá. he dicho pronunciación, he dicho pronunciación, Claro. porque me cuesta un montón. Obvio. Sí. Entonces no. Mi tipo de comedia, por ejemplo, no es muy de referentes típicos de aquí, a menos que no es algo muy de actualidad o muy Ujú. viral. O muy Sí. viral. Intento siempre hablar de cosas que tengan que ver con mi experiencia de vida, Claro. porque es lo más fácil y lo que más me da material Ujú. para poder hacer chiste. Y Ujú. en ese sentido, me lo compran totalmente, es decir, Bien. no se esperan que de repente me ponga a hacer como ahí, yo qué sé, un ensayo político sobre, no, o sea, yo te cuento de mi vida. Claro. Y no, en ese sentido Ujú. no he tenido ningún problema con venderme. Ok. Sí que quizás en principio, cuando empecé Ujú. con el mundo del stand-up, sí que es verdad que jugaba mucho más con los clichés de italianos Mm. y también de gay, Ah, ok. porque como se nota básicamente, tanto que soy italiano como que soy gay, como que la gente esperaba un poco eso, ¿no? Pero ya, por ejemplo, después de un tiempo, Sí. ya de vez en cuando lo sigo utilizando porque pertenece al personaje, Ujú. pero no, intento que la gente me compre a mí, Mm. más que a la idea de mí, Ah, ok. ¿sabes? Lo entiendo, entiendo. Hablando en lo que a esto se refiere, ¿quiénes serían si podemos decir, tienes alguna influencia o algún referente a la hora de hacer comedia o que te inspiró a ti? ¿Has mencionado a De, Amy Schumer ya? sí, en general, Sí, no en de aquí, de general. España. Bueno, Eh, quería decir en general y luego me interesaría, aunque ya has dicho que no lo has hecho nunca en italiano y que no ha habido tanta cultura en los últimos años, solo muy recientemente, pero también me interesaría saber si hay alguna referencia italiana y sí. española, pero vamos, en general y en particular. ¿Quiénes Vale, serían? y yo a nivel de stand-up internacional he cambiado muchísimo con los años. Antes, por Ok. ejemplo, que me siguen gustando, pero yo me enamoro, como que me enamoro, son como esos pequeños, no sé, flirt de verano, de Sí. repente me enamoro de un cómico, de una cómica, y quiero escuchar todo ese cómico, de esa cómica durante meses, y para mí solo Ajá. existe eso. Sí. Me pasó con Amy Schumer, me pasó con Louis C.K., me pasó Ujú. con Michelle Wolf, Oh, sí. Ujú. me pasó que acaba, o sea, la acabo de ver hace 2 semanas aquí en Barcelona, estaba de vacaciones, se subió a un open mic aquí. No jodas. Sí, En sí. inglés, entiendo. En inglés, sí, sí. Y me pasa, por ejemplo, con Bob Burnham, o sea, son todo personas que tú lo ves y dices, ay, quiero saber todo de ti. Ajá. Y, o sea, pero lo que tiene que ver con Italia, sí que es verdad que mis referentes no son tantos de stand-up, Ujú. porque cuando yo crecí ahí y me empapé de la cultura italiana, no existían no monólogos Claro. del stand-up tal cual. Ajá. Entonces sí que tengo referencias, pero son referencias más de comedia en general. Ok. Y la mayoría siempre son, que es algo que me gusta mucho decir cuando me lo preguntan, que siempre han sido mujeres. Que es Anda. algo,
es algo muy raro que pasa en Italia, o sea, hemos tenido obviamente muchos cómicos y muchas cómicas, pero sí que ha habido una tradición muy, muy importante de primeras mujeres, ¿sabes? La primera, la que le dan el especial a las 9 de la noche y que se vuelve súper famosa y tal, Ajá. de cómicas mujeres. Wow. Franca Valeri, Paola Cortellesi, Lucia Ocone, ahora está Emanuela Fanelli, o sea, no, como que es como una manera para perdonarnos el machismo que tenemos, el sexismo que tenemos, Ajá. pero siempre ha sido mujeres. Ok, Y wow. Me dejas ahí porque yo digo, cuando te estaba viendo, pensaba yo, tonto de mí, que te estaba viendo venir, digo, va, me voy a decir aquí ahora Massimo Troisi o Roberto Benigni o qué sé yo, a lo no, mejor los típicos, no sé, o autores, yo que sé, Eduardo de Filippo, Luigi Pirandello, o no sé, ya, pero ya, ya. Son todas mujeres, han sido me todas gusta. mujeres y han sido mujeres que, o sea, para mí, Anna Marchesini, Mm, para mí es un ídolo. Anna Marchesini se hizo muy famosa por hacer gags y espectáculos con personajes, ok. pero está considerada ahora mismo una de las, o sea, de las mujeres que cambió un poco la comedia en Italia. Wow. O sea, Ok, eso es bueno. como la Rafaela Cara de la comedia en Italia, Ya, básicamente. una referencia que en paz descanse, Rafaela. Claro, pobre. Pobre mujer que nos ha Bueno, dejado. se lo estarán pasando bien en Paraíso ahí con Seguro. rumores. Claro, además era la alegría de la. Y Claro. Rafaela Carrà, ese personaje que también es una cosa que me interesa mucho, ese clásico crossover, ¿eh? Ese clásico cruzar el Mediterráneo que se ha producido tanto. Por lo menos, yo no lo sé tanto a la inversa. No te puedo. No me acuerdo ahora mismo así en frío de ninguno, pero esto, ¿qué opinas tú? Aunque no tenga nada que ver, esto es un podcast que al final vamos y venimos, pero lo has mencionado Rafael Carrà y siempre me fascinó esos italianos, esos italianos del show business que de alguna manera acababan en España y la rompían. Mm. Esto no, a la inversa no sé, nunca, yo creo que no se ha producido ni Es mucho menos, muy, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es tu teoría? Rafaela mira, Carrà, Eros Ramazzotti, claro. yo qué sé, Laura Pausini, en fin, a lo mejor es todo lo más Tiziano Ferro, sí, pasteleo. sí, sí, sí. Tiziano Ferro, un ahí de Claro, rojo claro. relativo. Esa- Sí, sí. A ver, yo creo que sí, es verdad que al revés era mucho más improbable que pasara. Sí sí. que hubo, por ejemplo, una actriz española que luego me di cuenta aquí, que no la conocía nadie aquí, se llama Natalia Estrada, que se hizo muy famosa en La, Ajá, la única que digo, te he dicho, prácticamente no recuerdo una, era la única que podía pensar, porque además era además en los 90 y esto había ahí un rollito Mediaset ahí raro, porque ella era total. como chica Telecinco y entonces entiendo que eso hizo la Sí, transición. Probablemente se casaría con algún italiano o algo, que ya lo estoy viendo se venir, casó seguro, ¿no? con Mastrotta, que era un actor, un personaje televisivo bastante conocido en ese Mm, momento. ok. Y entonces, y ella obviamente era Sí. guapísima y simpatiquísima, entonces Ajá. la pusieron ahí y era un poco la vedette, la que Mm, hacía como la simpática, pero tampoco le daban papeles ya, bastante ya, ya. importantes. Esa figura de vedette ahí, un poco casposilla, ¿no? Sin ofender. Casposilla, pero y Muy tampoco. O telecinquera, ¿no? sea, sí, sí, totalmente. O sea, En eso fin. era la televisión de los años 90, era Hostias. todo así, era todo así. Era. Sí, 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 sí. Sí, sí, Pero entiendo. sí que es verdad que al revés, en ese sentido quizás es verdad lo que te decía antes de que a pesar de que somos primos, en Sí. realidad la cultura italiana tiene muy poco de latino en realidad. O sea, por ejemplo, no solemos escuchar, ahora, por ejemplo, ya empieza un poco a diversificarse la cosa con Nati Ujú, Peluso, Rosalía, ujú. el auge ¿no? Sí. del trap El trap, también el aquí, reggaetón. Ujú, ujú. claro. Pero antes eran o los iconos tipo Julio Iglesias, ¿sabes? Esos amantes Sí, de sí, sí. otros tiempos, Correcto. pero en general ACRG y poco más. O sea, Ok. no conocíamos mucho. Y yo creo que también el tema es que tiene que ver con algo quizás histórico, que Ujú. de hecho, cuando la Cara se fue ahí a vivir a España, Sí. eran los años 70. Ok. Entonces, tampoco, o sea, imagínate, todavía estaba Franco.
Yo creo que lo que ella hizo en este sentido es enseñar otra manera eh, de ser libre. De Sí, repente sí, sí, venía sí. de un país que no estaba viviendo la misma situación aquí Ujú. y ella de repente era, vale, bailamos, cantamos, te enseño el ombligo, vamos, Exacto. hablo de Sí, sí. tener sexo, ¿sabes? Es como, Mm, wow. Y yo creo que mítica. fue un poco eso, fue Ajá. enamorarse un poco de la idea de libertad Ujú. que venía de Italia en ese momento, porque también en los años 70-80 fue un poco el auge también de Italia, o sea, vivimos como un boom económico bastante importante, y Ujú. entonces la Italia estaba vista como un país de oportunidades, Mm. aquí pasan cosas, aquí hay cantante, de hecho, yo me acuerdo que con respecto a Eurovisión, por ejemplo, Ajá. Toto Cutugno ganó una Eurovisión, Toto Cutugno, que es un Ajá, plan, ajá. pero Gigliola Cinquetti, o sea, eran como personajes muy típicos, muy italianos, Ujú. pero por alguna razón se hicieron, o sea, trascendieron. Sí. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, no tanto con qué guay somos los italianos, sino también con el hecho de que en España está viviendo una época muy de represión cultural Ajá. y que hayan venido esos personajes desde fuera Sí. daba como un aire más de vamos a jugar, vamos a Ser despollarnos. libres, a estar más abiertos. Exactamente Qué eso. interesante eso que cuentas. No, no, no lo había. Nunca había escuchado. Había oído que ese fuera ese punto que dices, porque uno piensa, y sí que es cierto que en 60, 70 sobre todo, Italia, en lo que vuelvo a lo mismo, el mundo del espectáculo, show business, sí que tiene un boom, tanto en lo que a música se refiere, ¿no? Con tantos autores que en todo el mundo hispano, ya no solo en España, sino también en Latinoamérica, todavía se les recuerda, y también en el mundo del cine. A mí me gusta mucho el cine, y sí que es cierto que Italia es potencia en todos esos años, ¿no? Sí, Con tantos, sí que sé, pues te podremos mencionar aquí, por supuesto, Sofía Loren, todo el mundo a lo que actriz se refiere, pero Marcello claro. Mastroianni, Vittorio De Sica, Pasolini, en fin, verdaderos tipos que además tienen un estilo tan propio que se convierte Claro. en el cinema verita, pero en el cine italiano en sí tiene una identidad. Y esto da la sensación que a partir de los 80 como que cae en desgracia, y a día de hoy, pues es que, no sé, Sorrentino es el único así que puedo mencionar Claro. de persona reputada en el mundo del espectáculo en general, el cine en particular, y en lo que a música se refiere, mucho menos también. Sí, 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 Eh, totalmente. es, es un componente, entonces, no lo sabía, esto es económico. O sea, Italia experimenta ese auge y luego hay una caída, porque en los 80 sé que hay Económico, muchas... sí, Ajá. económico creo, por un lado, y por otro lado político, seguramente. O sea, imagínate Mm, que coincide muchísimo con la subida al poder también de Berlusconi. Forza Y todo Italia, lo ¿no? que Sí. es Forza Italia, Telecinco, Mediaset, Ujú. y eso manchó todo lo que era un poco la cultura. De repente se convirtió todo mucho más en mainstream, Mm, mucho más comercial, sí. mucho... mira, todas las películas que se hacían en los años 90 de comedia eran muy comedia de cliché, de lugares comunes, Ujú. muy sexista, muy machista, muy de el clásico tío italiano calvo de 45 años con la barriga y que Sí. nunca se sabe cómo, pero acaba con la modelo, era muy aspiracional Fresquísima. en ese sentido, o sea, Ajá. porque se reconocía que el italiano se tenía que reflejarse en eso, ¿no? O sea, Ujú. yo soy el calvito con la barriga y poco más, Ajá. pero puedo llegar a salir con tías buenísimas. ¿Por qué? Porque estaba Berlusconi, que Claro. fundamentalmente era eso, ¿Qué es eso en ¿sabes? esencia? Exactamente. Qué bueno, qué Exactamente. interesante. Qué Sí, sí, interesante. sí. Bueno, es que Berlusconi, yo ya te digo, por haber entrado en contacto con italianos, sé lo poco que sé. Es una cosa que me fascina, aunque yo creo que también pasa en España. Tú, a todo italiano que yo he conocido que le preguntas o que se menciona tal, Berlusconi les parece de lo peor. Pero luego, el jodido Berlusconi, Lo quiero votan. decirte, gana las elecciones, es votado. Claro, sí, 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 sí. Es votado. Ahora mismo lo acabamos de ver, lo leí, fue esta semana o la pasada que se ha formalizado la alianza con la jodida Lega Nord. Sí, O sea, Berlusconi, después de haber sido condenado, toda la sí, sí, historia de sí. que llegó a estar en la cárcel.
vuelve, sí. punto uno, no sé cómo no está inhabilitado de por vida, porque todavía está en la política y ahora con No. un papel protagonista. Esto es loquísimo. Es la razón por qué yo me mudé aquí, o sea, fundamentalmente porque hay, lo que te contaba antes, o sea, Sí. Italia es un país de extremos, o Mm, sea, pueden pasar cosas extremadamente bonitas y ujú, cosas que no entiendes, cómo es posible que se normalice esto. sí. Y yo tuve la mala suerte de crecer en los años 90, porque Ujú, yo, y en el 2000, principio del 2000, sí. cuando Berlusconi era una realidad, pero en plan tipo Trump. O sea, Claro. era, sí, sí, era Un todo, emblema de Italia. era un Todo lo que emblema, era un, tocaba se convertía en oro. Una persona rica sí, sí, y con una influencia brutal, ¿no? rica y sin ningún tipo de valor, Escrúpulos. básicamente, es Sí. exacto, Sí, o porque sea, eso es muy lamentable Berlusconi, ¿eh? muy Fua. lamentable, muy lamentable. Y fue de verdad para mí en esos años que estaba viendo ahí, fue difícil aceptar que pudiera pasar eso. O sea, en plan, Mm. miraba a la gente y decía, pero no os dais cuenta de qué está pasando, ¿cómo nos vamos a quemar containers, sabes? Y no, el problema del italiano es esto también. O sea Ajá. que llega un punto en que no somos muy de hacer guerras. ¿Sabes qué te quiero decir? No somos Sí. muy de salir a la calle y quemar cosas, como por ejemplo se puede pensar en los franceses, ¿no? Que cuando pasa algo te revientan la ciudad. Pero vamos, a las primeras de cambio, huelga ahí general en París y Eh, ya están ahí armando bulla. ¿Cómo? Que también nosotros, será uno de los motivos por los que luego tienen tanto avance en en lo social, ¿no? En lo social, sí. Y yo creo que a los italianos llegan a hacer, pueden llegar a hacer una cosa así si le quitas la pasta. O sea, si de repente dices, no puedes comer, yo creo Mm, que ahí la gente sale a la calle y empieza a quemar containers. Pero hasta que le das un plato de pasta a un italiano, sí. se come Berlusconi y todo lo que venga. Po- ¿Por qué entonces por qué, digamos con precisión, si es que se puede dar factores, ¿por qué crees que Berlusconi sigue todavía ganando, sigue siendo votado, sigue siendo apreciado? Es una cuestión de también de la, digamos, creo que puede ser un factor la media de edad, que el país está envejecido y son gente que piense más, más vale, en España se dice, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿verdad? ¿Es un poco Eh, esto? O hay sí, jóvenes que también dicen ahí Forza Italia a Berlu for president? ¿Cómo? no, a ver, yo estoy convencido que en Italia hay mucha diversidad en ese sentido, o sea, Sí. hay obviamente la generación más de gente mayor, de mis padres y tal, Ujú. que sí que lo apreciaban, pero porque básicamente, y fíjate que te digo, que te digo, o sea, era sobre todo gente que no tenía, de una clase medio baja. Y entonces veían en Lo sé. Berlusconi el Sí. hombre que se había hecho todo, entonces si él pudo, yo también puedo, ¿sabes? Oh. Y no, porque básicamente no es mentira de que él se Correcto. hizo Sí, sí, solo, o sí. sea, Ajá. para nada. Sí. Él venía, antes de nada, venía de una situación bastante, en la época, cuando empezó, Ujú. bastante, él ya era Acomodada. Sí, sí, sí. acomodado, era Sí. ya empresario de muchas cosas, tenía ya canales televisivos, o sea, no, Correcto, sí. era, Radios. era, Ujú. era rico, básicamente Sí. tenía mucho dinero. Ajá. Entonces, que a través de ese dinero pudo hacer campañas y a través de medios de comunicación porque eran los suyos, Los suyos, básicamente. claro, claro. Es uno de los factores clave de Berlusconi. También, pero porque es verdad que yo he visto un par de documentales, repito, que lo he dicho 200 veces, pero el tratando aquí con italianos, conociendo señoritas italianas maravillosas, pues he podido. Soy muy curioso y me gusta interesarme. Y es cierto que el self-made man, ¿no? El hombre hecho a sí mismo lo vende el cabrón de una manera súper satisfactoria, ¿no? Sí, sí, El. porque habla de cosas que la gente de esa generación quiere, o sea, quiere escuchar. Sobre Mm, todo cuando tiene que ver con, bueno, más o menos es lo que está pasando, por ejemplo, en España con Vox y con el Partido Popular, cuando de mm, repente notas que en la forma de hacer campaña, de sí. repente hablan de, es importante proteger el trabajo, es Mm, importante
como si tú dices, pero ¿qué está pasando? Claro, yo escucho esto y pienso, Sí. nos están atacando, ¿sabes? En plan, Sí. y no, es crear simplemente el problema que no hay. Que no hay, Entonces, ¿no? No. pero eso es muy peligroso porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí, Berlusconi salía tranquilamente diciendo cosas como, y es muy famosa una frase suya, que dijo, yo prefiero tener un hijo putero que un hijo gay. Sí, hostias. Que es que esa es Es, otra, lo rancio de Berlusconi, que es lo que te quería decir antes. ¿Cómo le perdonan a Berlusconi lo del bunda bunda? ¿Cómo le perdonan a Berlusconi estas mismas declaraciones? Ya no estoy contándote lo que se ha demostrado que ha robado, ¿no? Porque, sí, 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 o por sea, todos lados. Berlusconi robó a Sí, manos llenas. Bueno, ha sí, estado sí. condenado por ello y tal. ¿Cómo se le perdona esto a Berlusconi? Y yo he escuchado a gente, pero quiero saber tu perspectiva. O sea, me han dicho el Eh, porqué hasta cierto Se punto. le perdona en el sentido que la gente se da muchas justificaciones, algunos, obviamente hay otra gente que para nada, o sea, lo Ujú. condenaba 100%, pero yo llegué a escuchar personajes televisivos decir en tertulias cosas del tipo, lo que él quiere hacer en su vida privada es su vida privada. Y tú dices, no, porque eres un personaje público y representas una institución. Sin Entonces, contar con que la pedofilia está penada por la puta ley. claro, Vamos a ver. exactamente. O Que sea, para es que la gente como, no lo sepa, lo del Bunda Bunda está diciendo que a lo mejor en España no se conoce, o hay gente que no lo conozca, Berlusconi preparaba unas fiestas con élites sí, de no solo italianas, sino otros países, muy famosa. El tema del Bunda Bunda viene por una francachela, unas fiestas que organizaba con el Gaddafi, en la cual ujú, traía a muchachas que se prostituían menores de edad. Y una de ellas, Ruby, ¿no? sí, Esta es la que lo destapa todo y salta por los aires. Estamos sí, hablando de sí. algo muy grave, que no es que haya tenido una infidelidad con la mujer, no, no. No, Vamos a no, y ver. además hay escuchas telefónicas que se Hostias, hicieron muy virales sí, sí, donde sí. es evidente que pasa eso. Con una Eh, casposidad. ¡Guau! Lamentable. Sí, una tía que diciendo, mira, hoy te llevo una que es, yo qué sé, Exótica de. Sí. exótica, rubia, o sea, Mm, era un mercado de chicha fresca, ¿sabes? sí, Como, lamentable, wow. ¿no? Y sí, es bastante lamentable. Suerte también, pero que yo creo que también hay una parte de Italia que Ujú. quizás es la menos expuesta, la que hace menos ruido quizás, Sí. que sí, que siempre ha visto eso como algo muy negativo y de Mm, hecho también lo que todo era, la comunicación que se hacía, también había programas paralelamente de lo que era, diferentes de lo que era Mediaset, ujú. que sí que daban voces, por ejemplo, sátira política siempre se hizo todo el Sí, tiempo y él era un claro. personaje clave Mm, todo, y se hacía un tipo de comedia que era mucho más punch up, ¿sabes? ajá. Vamos también a Atacar al poderoso. Ujú. atacar al poderoso, eso sí, Sí. eso sí. Has mencionado así de pasada, y es algo que también me interesa bastante, en esas similitudes que yo intento buscar cuando me relaciono con alguien italiano, el tema de esta cultura patriarcal, que vamos a decir que tenemos, que en España yo siento que se ha perdido mucho, también te lo tengo que decir, yo me fui de allí justo en finales de 2008, principios de 2009 y no regresé más a vivir y siento que ha habido una evolución muy marcada y viéndolo desde fuera lo he visto más, pero sí que es cierto que la cultura española en parte por nuestra historia y por 40 años de dictadura Claro. franquista, con tintes fascistas y ultraconservadores, existe, ¿no? No solo cultura patriarcal, sino un machismo que ya digo, poco a poco se está dejando de lado, pero todavía está presente. ¿Te parece que Italia es más machista que España? ¿Es un machismo diferente? ¿Cómo ves la cuestión del machismo cuando comparas ambos países? Sí, es muy machista, más machista que España, ¿Más que seguramente España? a nivel general, ¿sabes? Ok, O sea, claro, claro. Siempre luego, estamos hablando, obviamente, exacto, de claro, generalidades, ¿eh? luego obviamente yo tengo mis amigos que son, son las personas más progresistas del mundo, pero sí, sí, es un territorio muy machista. Lo noto sobre todo porque sí que es verdad que aquí sobre todo en los primeros tiempos cuando empecé a vivir Sí. aquí en Barcelona, veía cosas por la calle que yo era la primera vez que había visto en mi vida, como por ejemplo chicos con ropa de mujer en plena luz del día, yendo a trabajar, o sea, una libertad que en Italia, por ejemplo, todavía no se ve. Quizás Ujú. ahora las cosas están cambiando un poco, sí que Ajá. se está dando más espacio por esas cosas, pero sí que no estamos, o sea, el tema siempre es la visibilidad. O sea, cuando
no te permite visibilizar ciertas situaciones, ciertas realidades, Ujú. obviamente es más difícil que lo aceptes. Y yo creo Sí, que en Italia lo que siempre se hizo es intentar esconder un poco y quedar al margen cierto tipo de realidades que no eran hegemónicas y que no mm, eran, no formaban parte de la hegemonía cultural también del país, que es ajá, ajá. machista, fundamentalmente. Ya, ya, ya. Antes de que ahondemos en eso, y sobre todo desde tu perspectiva, porque como has dicho antes, eres gay, eres homosexual, me interesa mucho saber tu opinión. ¿Qué papel juega el hecho de que, porque Italia es una nación, la gente que nos está escuchando principalmente hispanohablante o española, Ujú. Italia es una nación como nación moderna joven. Y es Sí, algo que la gente muchas veces no se da cuenta que Italia, aparte de ser una nación de naciones y unificarse en el 1861, sí, 63, 61, la sesión 1. eh, 61 el sur, todo el sur de Italia ha pertenecido más a la corona española, ha sido más Sí. parte de España de lo que ha sido de Italia. Italia como nación moderna, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba antes, me interesaba lo que no sabía de dónde eras, si eras meridional o no, si eras del sur, por el tema del Reino de las Dos Sicilias, porque yo lo siento también. Tú cuando conoces a un italiano del norte y hay un italiano del sur, que también pasa obviamente con los españoles, pero bajo tu punto de vista, es el factor fundamental que separa un poco esas dos Italias, cómo se produce la unificación y lo que deviene posteriormente. Es tan marcado como en esa idiosincrasia que hoy tenemos de lo que es Italia. Sí, a ver, seguramente el hecho de unificarse tarde, o sea, la unificación fue una estrategia Uh -huh. para de repente tener una nación que no estaba para nada preparada a ser una nación. Correcto. O Uh -huh. sea, teníamos realidades culturales totalmente diferentes. Sí. El sur, obviamente, venía de una dominación español Borbónica. Uh de -huh. borbónica Sí. de siglo. O sea que Sí. había diferencias que yo creo que siguen habiendo. O sea, Sí. mucha gente, y seguramente si ha viajado un poco por Italia, desde Uh el -huh. norte al sur, Sí. mis amigos de aquí dicen, es que parece que estamos hablando de dos países totalmente diferentes Uh -huh. por, Sí. Uh -huh. por cómo es, no solo por cómo es a nivel de paisaje, Uh sino que -huh. también por cómo se relaciona la gente y a nivel, parecen culturas totalmente Sí. diferentes. Sí, sí, sí. Y yo creo que sí, que el sur generalmente siempre ha sido bastante olvidado Uh por -huh. temas económicos, o sea, Uh -huh. hubo muchos casos, o sea, la analfabetización ahí siempre ha sido mucho más alta que en el norte de Italia, Sí. y eso obviamente te Claro. condiciona a la hora de desarrollarte como país. Uh Entonces -huh. siempre ha habido esa diferencia Mm. entre norte y sur. Ahora quizás menos, ahora sí que es verdad que no es tan heavy como antes, como hace unos 50 años, Sí. pero sigue habiendo diferencias, Uh -huh. obviamente, de oportunidades y sobre todo económicas. Es muy Ajá. común el clásico, pero yo supongo que como aquí en España, ¿no? El andaluzo que se viene a Cataluña a vivir Sí. o a Madrid. Bueno, lo mismo en Italia, el siciliano que se iba a Milán Uh para -huh. trabajar Sí. y Sí, 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 sí. yo creo que es bastante similar. Ujú. En ese sentido, te iba también a preguntar, se hace muy a menudo, ¿no? Si conoces a un italiano que conoce la realidad española hasta cierto punto, siempre echan mano de esa comparación geográfica cuando comparan España e Italia. Tú eso, habiendo vivido en Italia, habiendo vivido en España, de primera mano, ¿sientes que es así? Es decir, ¿es el meridional, el italiano del sur, similar al andaluz? Esta Sí. clásica. Y el del norte del País Vasco, similar a la gente del milanesado, de Piamonte, de Sí. Trieste, qué sé yo. Sí, totalmente. O sea, ¿Estás de acuerdo? sí, yo no suelo decir muchos, o sea, no suelo ir por cliché, Sí, pero o estereotipos. Ajá. por estereotipos, pero sí que es verdad que lo he notado. O sea, Ajá. generalmente la gente del sur de Italia es mucho más abierta, mucho más cercana, mucho más Ujú. toquetona, toma confianza enseguida, Ujú. a los 2 segundos ya te está hablando de todos sus problemas en su familia, con su novia y tal. Sí. Y sin embargo, tú te vas a Milán y la gente es mucho más fría y mucho más estirada. Luego, no Mm, quiere decir que no sean buena gente, claro. pero seguramente, pero yo
como me he criado en un ambiente que es mucho más meridional, Ajá. me siento también muy cómodo con gente que se tome, o sea, yo tomo confianza a la hora de que cuando yo veo que la otra persona me deja, Sí. ¿no? Entrar, me deja tomar Ajá. esa confianza. Entonces sí, eso lo he notado también en España. Yo tengo muchos amigos del sur, Ujú. de Andalucía, Murcia, y sí que he notado mucho la diferencia, por ejemplo, con la gente del norte, que Ujú. a mí lo que me gusta es que ellos mismos lo dicen. O sea, yo conozco gente vasca y dice, sí, sí, es que los vascos somos Sí. fríos, cuadrados, bastante introvertidos, no Ajá. damos mucha confianza, y creo que es exactamente lo que pasa en Italia. Qué bueno. O sea, que lo Sí, sí, suscribes, lo suscribes. totalmente. La verdad es que me fascina. Lo de Italia es un lugar tan único. Un par más y ya y pasamos quizá a otro tema, pero un par más que me interesa mucho. Por un lado es cómo ves tú, y este es un tema delicado hasta cierto punto y desgraciadamente con un cliché que creo que hace mucho daño a todo lo bueno que tiene Italia, pero es esa asociación, ¿no? que se hace en el extranjero principalmente, Italia y crimen organizado, mafia, Mafia. camorra, 'ndrangheta. Eh, ¿qué, Estoy qué- hasta el coño. ¿Cómo vives tú? Porque esto entiendo que es una losa, ¿no? Para un italiano que viene, que sale de Italia. Ya, a ver, ¿Es un yo peso creo muy que pesado en tus hombros, sí, yo creo Andrea? que es un tema bastante sensible porque Sí. en Italia se vivió, sobre todo en los años 70, 80, Ujú. Sí. de forma muy trágica. O sea, Correcto. Atentados, estamos hablando. estamos comparable quizás a atentados de ETA aquí, Sí, aquí en claro. España. Ujú. Entonces, es un tema bastante sensible. O sea, la Mm. gente no hace chiste en Italia sobre la mafia, no suele hablar de la mafia de una forma irónica o sea, ha habido situaciones bastante difíciles de digerir. Ujú. Y sí que, por ejemplo, cuando me mudé aquí, noté que había una idea de la mafia que era muy de los años 20. O sea, la gente Sí. imaginaba que, primero, yo me acuerdo una vez le dije a un compañero de trabajo que me iba de vacaciones a Sicilia y me Sí. dijo, oye, cuidado, que ahí hay mafia. Y él dijo, no, no te preocupes, está por todos lados. O sea, que no está solo en Sicilia. O sea, pero tenían esta idea de, no, vas a Sicilia, entonces está el típico tío con la Sí. ametralladora, Correcto. Don Chicho, ¿no? Es que, desgraciadamente, repito, como me gusta mucho el cine, desgraciadamente también eso siento que el cine italoamericano ha hecho muchas veces un flaco favor claro, a la identidad o al estereotipo de italiano, claro. ¿no? Sí, sí. Hubo un momento en los años 80 cuando hubo varios atentados en una de las ciudades, o sea, una de las ciudades más conocidas en Italia, como Turín, Roma, Florencia. Ujú. eh, Ponían bombas y de repente dejaron de poner bombas. Y eso siempre es porque si no estás poniendo, o sea, si no estás pidiendo algo es porque ya te lo concedieron. Y Mm, básicamente lo que le concedieron fue meterse en la política. correcto. La mafia capitale, ¿no? Que hablan. Exactamente. Ajá. Entonces, en un momento dado, la mafia pasó de ser una organización criminal Sí. a formar parte del tejido político italiano. Ujú. Entonces, por eso me hacía mucha gracia cuando decía, no, ¿por qué no te vas ahí? Porque hay mafia. No, es que si quieres ver mafia, tienes que ponerla a uno cuando están en el Congreso. Ahí sí que lo vas a notar. Ahí lo puedes ver en directo y en Claro, vivo, ¿no? exacto. Es, ¿crees que tiene solución Italia en ese sentido? ¿Puede haber un progreso? Porque hemos hablado de Berlusconi, hemos hablado de lo malo, entre comillas, pero también ha habido como brotes verdes en el sentido de, por ejemplo, el movimiento este 5 estelas, ¿no? De 5 Sí, estrellas, sí, Beppe Grillo, que ahora por lo visto tienen problemas también y ya. no ha llegado a lo que se supone que podía ser un elemento disruptor del sistema. Pero tiene. O luego sí que hay mucha gente que está cansada de esto en Italia, mucha gente que quiere un cambio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es posible? ¿Hay poca esperanza? Debido a que están tan metidos en el tejido político, es casi imposible que la cosa cambie significativamente. ¿Cómo lo No, ves? imposible no diría imposible. O sea, Ajá. imposible no. Sí que creo firmemente que por cómo es la idiosincrasia de Italia, le Sí. costaría mucho más que otro país. Por ejemplo, Mm. yo noto que en España es mucho más fácil y rápido un cambio.
Ujú, cosa que, por ejemplo, en Italia me cuesta verlo, me cuesta verlo. mm, Yo creo que eh, lo que, por ejemplo, me gusta mucho de España es que todavía, que aunque puede parecer una tontería lo que estoy diciendo, quizás hay muchas personas de aquí que dicen, ¿qué está diciendo este? Pero lo digo desde la perspectiva italiana. correcto. Hay un respeto hacia la manera de hacer política que, por ejemplo, en Italia no tenemos. O sea, Mm, la clásica campaña o tertulias políticas o campañas electorales que aquí veo que hay igual una manera de hacerlo y respetar también el trabajo del político, cosa que, por ujú. ejemplo, en Italia no. En Italia tú ves debates políticos y no sabes si estás viendo un debate político o un programa de Telecinco, tipo Hostia. Sálvame. Gritan todo el tiempo, se pisan, son muy vulgares. O sea, hay una forma de hacer política, obviamente más de derecha que de izquierda, eso también lo tengo que decir. O sea, la Ajá. derecha siempre es mucho más violenta, mucho más agresiva, también verbalmente, que la Ok. izquierda. Eh, pero sí que he notado eso. Lo que me llamó mucho más la atención que aquí hay un respeto hacia la manera de hacer política, cosa que en Italia quizás se ha perdido. Se ha perdido un Fíjate. poco. Sí. Entonces, Mm, podemos cambiar, sí, pero nos falta tiempo. Nos mm, falta tiempo, sí. qué bueno. La última sería, y esta un poco lo podemos entender, una cosa que a mí me sorprende mucho es, yo he estado no he estado en todo el mundo, pero he estado en bastantes lugares en el mundo, no solo en Europa, sino fuera, en todos los jodidos lugares en los que yo he estado, me he encontrado italianos. ¿Por qué coño Somos hay una plaga. italianos en todos lados? O sea, está en Brasil hay italianos, Argentina, bueno, ni hablamos. En Estados Unidos, obviamente forma parte, o sea, la identidad americana tiene Ya, mucho de italiano por los inmigrantes, por toda Europa, italianos. sí, En África no recuerdo, cuando estuve no recuerdo haber visto ningún italiano, pero estarían seguro. sí. Por... Somos un virus, estamos por todo lado, tenemos que, No lo que decía yo de que... contaminar. No, pero lo decía de manera sin ser neutral, negativo sí, pero Claro. constatando el hecho. ¿Es el italiano es por naturaleza inmigrante precisamente por todo esto que hemos hablado de los problemas estructurales que tiene el país? ¿O es que simplemente le gusta explorar? ¿Cuál es bueno, tú como inmigrante, ¿no? Que Beh, eres yo allí... creo que es una buena hipótesis esta. O sea, el hecho de que los italianos siempre, también cuando no eran italianos, Ajá. pero siempre se han tenido que adaptar a situaciones diferentes. O sea, nosotros quizás hemos sido adentro de lo que es Europa, Ujú. casi el país permíteme la vulgaridad, que nos han follado por todos lados. O sea, hemos tenido dominaciones, Sí, la austríaca, la alemana, la española, sí, antes la griega. O sea, hemos sí, tenido una invasión constante, porque también a nivel geográfico es apetecible Italia, exacto. porque es muy diversificada a nivel de paisaje, Sí, de recursos, de sí. materias primas. Entonces, había muchas zonas portuarias hacia el Mediterráneo. Entonces, es normal que la gente lo miraba y decía, ah, quiero estar ahí. Entonces, yo creo que el italiano de por sí está muy acostumbrado a tener, por un lado, este amor hacia la tierra, pero tampoco mucho. De hecho, es lo que me hace mucha gracia, porque somos italianos cuando tenemos que celebrar un gol en la Eurocopa y cuando hablamos de pasta, pero luego hay italianos por todo el mundo, están acostumbrados a viajar muchísimo Ajá. y yo también cuando he viajado siempre me he Sí. encontrado con italianos, siempre, siempre, siempre. Y, y creo que es la única cosa que un poco nos salva, el hecho Mm, de no encerrarnos al 100% adentro de lo que es nuestra bota, porque es lo que mejor puedes hacer es ver otras realidades y pensar que las cosas no son como siempre como piensas que son, sino que exacto. diversificarte, eso es importantísimo. Cómo ves lo he mencionado así de pasada, cómo ves la influencia que tiene Estados Unidos, estando yo aquí? Yo lo he visto, lo he notado muchísimo y lo he entendido después de pasar aquí tiempo. ¿Cómo ves la influencia que tiene Estados Unidos y el imperialismo cultural estadounidense en la imagen que tenemos en el resto del mundo de Italia?
Esto es algo que me llama mucho la atención. ¿Bajo tu punto de vista es positivo o es negativo? Esa manera de entender Italia en los ojos del imperio estadounidense. A ver, puesto que yo no soy muy amante de lo que es Estados Unidos. Perdona que me estoy poniendo muy serio, a lo mejor aquí te No, estoy no, haciendo no, unas no, no. preguntas de Para geopolítica nada. que Me no encanta, sé... me encanta. Ah, ok, O sea, además porque Tú con confianza. nunca hablo de eso, entonces por una Ah, vez ok. que pueda hablar, no, súper bien. No soy muy amante de Estados Unidos como tejido político, obviamente. Claro. Creo que es un sitio donde si no existe la izquierda, o sea, también Correcto, bueno. la izquierda es bastante de derecha, Sí. hay mucha diferencia en las clases sociales, si eres pobre te jodes, o sea, es todo en ese sentido, todo votado hacia el producir, generar dinero Sí. y Capitalismo que todo lo impregna en esta capitalismo, nación. ayudar la rueda. Por otro lado, también reconozco que es lo que a mí me fascina muchísimo, que todo lo que tiene que ver con la producción cinematográfica, show business y tal, son unos putos cracks. O sea, Correcto. y eso ha hecho que también en Italia tuviera mucha importancia, mucha influencia lo que venía desde Estados Unidos. Claro. Yo creo que en ese sentido hay que saber diferenciar. Yo he hecho este ejercicio porque también cuando tú piensas, yo me acuerdo cuando era pequeño y pensaba a América, que para mí América era Estados Unidos, ni siquiera Suramérica, o sea, era Correcto. América, era Estados Unidos. Sí. Y claro, te fascinaban las pelis, te fascinaba Disney, te fascinaban todo lo que venía de ahí, la música y todo, y piensas, yo quiero vivir ahí, quiero todo de ese país, el país de las oportunidades y tal. Cuando creces y te informas, entiendes que es muy jodido ser, de hecho, tú me lo puedes decir más, o sea, que Claro, no es sí. no son De color flores. de rosa, que exactamente. Claro, exactamente. Sí. Entonces, yo creo que lo importante siempre es un poco diferenciar. O sea, a mí cuando me dicen diferencia las cosas, ¿te gusta Estados Unidos? Depende de qué. O sea, me gustan las pelis, sí, me gusta todo el tema de la capacidad que tienen ellos de generar entretenimiento, que es increíble. Eh, la versatilidad, la gente tiene un apego con todo lo que es una performance desde chiquitos, o sea, empiezan a actuar, a cantar, Sí. y eso me parece increíble, cosa que, por ejemplo, en Italia no hay, o sea, si eres pequeño, ser un chico de 5, 6, 7 años y empiezas a hacer eso, es porque tienes o los padres que son actores, ¿sabes? Es Sí, algo sí, sí. muy, muy de nicho, muy, Sí. Pasa en muy España italiano. también esto. Exactamente. Ahí a mí me gusta eso, de que en realidad es bastante normalizado el hecho de que no quiero ser actor, ¿vale? Ahora, lo tendrán más difícil porque supongo que hay muchísima gente que quiere hacer Claro. lo mismo. Exacto. Sí. Exacto, eso sí. Y eso también es una suerte que tenemos nosotros. En plan, somos menos, entonces hay más oportunidades. O sea, al mismo nivel, Ajá. hay más oportunidades aquí. Proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente, exactamente. Ajá. Yo lo comentaba eso con un amigo que es cantante, además en Italia, de Roma, que tiene una voz increíble y de vez en cuando yo le decía, pero ¿no te hubiera gustado, yo qué sé, ir a UK o a Estados Unidos para probar? Y me dice, no, es que es todo al revés, o sea, yo aquí tengo más oportunidades porque sé que no hay tanta gente que está intentando seguir mi mismo sueño, Sí. ¿sabes? Entonces es mucho más simple. Claro. De Simple esto. entre comillas, obviamente. Por supuesto, simple en el Ah, sentido de que hay menos competición, también menos exactamente, oportunidades, pero en el intercambio quizás sí que se salga ganando. exactamente. No quiero dejar, porque nos vamos acercando al final, pero dado la situación actual y lo que ha sucedido y acontecido en los últimos días, y la verdad es que, joder, me estoy sintiendo un poco mal, Andrea, porque yo quería que tú te sintieses cómodo y pasar un buen rato y tal, y siento que sin quererlo necesariamente se está la conversación poniendo muy seria. No sé si estás No, encontrándote tú yo aquí... soy súper relajado, no te Ah, ok, preocupes. ok. Vale. De hecho,
A ver, yo creo que está bien hablarlo sin forzarlo. O sea, Ajá. yo me siento muy cómodo en eso y sí, sí, no, no todo es chiste, gracias a Dios. Ajá, exacto. Sí, hay momento para todo en la vida. Claro, Lo que te iba a preguntar, quizá ya lo has captado un poquito, es la actualidad que en estos momentos está candente en España. sí, Tú como chico homosexual, como chico gay que eres, pues te toca de manera especial. Se produjo hace unos días ese terrible, infame asesinato que está todavía, que está muy en las noticias porque hay determinadas cosas todavía por determinar, pero lo que sí que parece claro es que al chaval se le atacó primero verbalmente al grito de maricón, es decir, por su identidad sexual, y esto pudo ser un factor en que al pobre chaval, al pobre Samuel, lo matasen. sí. Me interesa en primer lugar en lo que a este tema se refiere, ¿cómo te has sentido tú? Entiendo que, claro, estando en Barcelona, una ciudad tan abierta y tan multicultural, bajo mi punto de vista, significativamente más que Madrid, aunque está cambiando ya, pero siendo gay y viviendo en España, ¿qué me puedes decir? ¿Sientes que España es un país homófobo? ¿Es algo puntual y que cada persona es un mundo? ¿Cómo ves tú este tema? Vale. A ver, yo no siento que España es un país homófobo, siento que desde 10 años que vivo aquí la cosa ha cambiado. ¿Tú notas Eh, este cambio? sí, sí, totalmente. O sea, pero es algo muy normal. Es desde el momento en que legitimiza ciertos discursos políticos de partidos de extrema derecha Ujú. y hay un auge de ese discurso, obviamente la Sí. gente se siente más legitimizada a, Actitudes actitudes que son agresivas, homófobas, exactamente. censoradoras. Ajá. Es decir, antes quizás esa misma gente obviamente estaba en el tejido social, Sí. obviamente, pero Ajá. no estaba soportada y apoyada por un partido en el gobierno, por ejemplo, Sí. que evidentemente decía, mira, no, tenemos que legalizar las terapias de conversión o un matrimonio solo entre un hombre y una mujer, ¿sabes? Ujú. Sí. Entonces, quizás se callaban la boca, simplemente. O sea, Claro. seguían pensando lo mismo, pero se callaban la boca. Ahora lo que noto es que la gente homófoba, Ujú. que siempre ha existido, evidentemente, se siente mucho más legitimizada, se siente apoyada por una institución, entonces ya no tiene vergüenza a sacar todo lo pudrido que tiene adentro Sí. hacia afuera. Sí. Y es cómo me sentí cuando reaccioné, cuando me enteré de eso. A ver, fue un shock, la verdad, un shock total. Eh, Claro. yo justamente me mudé aquí también para vivir unas cosas que en Italia no estaba viviendo, que era simplemente ver dos chicos siendo cogidos por la mano en medio de la calle. Esto fue un factor para ti a la hora de mudarte a España. Sí, 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 total. Quería ver si era verdad que las cosas aquí eran diferentes y eran diferentes, es verdad. Mm. O sea, yo noté ese cambio cuando empecé a vivir aquí Sí. y me produjo tristeza, te digo la verdad. O sea, pensar que en el 2021 siguen pasando esas cosas. Además, ese fue el caso más que llamó más la atención porque el chaval murió, pero, o sea, lo asesinaron, pero llevábamos un mes donde era casi cada día una agresión homófoba por Mm. toda España. Hubo también en Barcelona, en Tarragona, o sea, Sí. es bastante fuerte. Te soy sincero, estoy cabreado, estoy muy cabreado con ese asunto, más que nada por el tema de que no entiendo por qué no se reconozca tanto el agravante de odio homofóbico Ujú. con lo que tiene que ver con la muerte de Samuel. O sea, Sí. que el otro día lo estaba pensando y no quería Ujú. hacer un chiste, pero casi que me salió. Fue como en plan, eh, ¿qué te esperas para hacer un homicidio homófobo? Que el tío que te está paleando te diga, te estoy matando porque yo creo que eres maricón y que se entere Claro. todo el mundo que eres maricón porque si no confunde. No, el Ujú. chaval se ha escapado. El Mm. maricón Sí. se te va. Sí. Entonces, eh, es claro, yo estoy convencido porque los medios dicen, no, los agresores no podían saber su orientación sexual, pero eso no es irrelevante. O sea, si yo pienso, en el momento que yo pienso que tú eres gay, aunque no sepa que tú eres gay,
y te estoy dando Esta este imagen, ¿no? O imagen, esta denominación. Ajá. esta dominación, me da igual que tú lo seas o no, mi odio está producido por esto. Claro, Entonces, claro, no sabía que era homosexual, pero lo mataron a crío de maricón. Para mí ya está. O sea, ya entiendo. está. Pero bueno, Entiendo. Es un tema, la verdad. Además, también parece que hay varias capas ahí. Es bastante controvertido porque a raíz de que tú venías y como he visto que tú has sido, lo has comentado en las redes, has tenido un problema en Instagram, de hecho, ya. porque según he visto, no, he visto hoy, no sé, ¿te puedes hablar de ello Sí, 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 no sí, tienes? mira, O sea, Instagram te ha bloqueado porque tú pusiste la imagen con la palabra en la imagen que pone maricón e Instagram, digamos, el procesador de Instagram sí. lo interpretó a la inversa, como que tú estabas haciendo discurso de odio. ¿Qué leches pasa Mira, ahí? puesto que yo no sé mucho cómo funcionan los algoritmos de Instagram, Ajá. mucha gente me ha dicho eso. Mira, puede haber pasado que teniendo tu realización una escrita maricón, porque el Sí. texto ponía, maricón no debería ser Eh, lo último que escuchas antes de morir. correcto. Pero se veía muy, muy grande la palabra maricón, igual Sí. con comillas ahí. Ujú. Eh, mucha gente me decía, evidentemente el algoritmo reconoció que la palabra maricón era utilizada en términos ofensivos, entonces Claro. te quiso desactivar la cuenta. Sí. Lo que sí me llama la atención son dos Ujú. cosas. La primera, que yo sigo activistas LGBTQ en mi perfil que todo el tiempo están utilizando palabras como maricón, boyera, lesbiana y todo eso, y sobre todo Sí. en los últimos días. Y sus cuentas no habían sido bloqueadas para nada. Y Mm, dos, mi perfil ha sido bloqueado a los 2 días de colgar la ilustración. No ha sido hostia. automático. Entonces, Mm, yo lo que pienso es que en realidad han sido un grupo de gente. 10 personas que ha Sí. reportado el Claro. perfil, porque no Sí. tiene sentido a los 2 días bloquear o desactivar un perfil en ese sentido. Ajá. Y por lo que sé es bastante simple que pase eso. O sea, con que haya 10 personas que se ponen de acuerdo y te dicen, mira, reportamos todo Eso he a visto. ese perfil, ya está. Sí. O Ya sea, te está. lo desactivan. Sí. Claro, claro, claro. Y además es verdad, porque ahora que lo pienso, tú el término, digamos que el equivalente, podríamos decir, con lo poco mucho que yo pueda ser de italiano, el término maricón en Italia es finocchio, podría ser un término similar, y yo he visto que Sí. tú lo has utilizado en algunas En, ocasiones, en, ¿no? en mi, En en tono de mi, comedia, ¿no? sí, sí, en mi unipersonal, mi primer Exacto. unipersonal y único personal que tengo hasta ahora se llama Finocchio, porque hay un blog donde yo hablo de cómo se habla, a qué deriva la palabra Finocchio, Ajá. y que es bastante hard, si queremos Ajá. decirlo, porque es muy fuerte. O Ajá. sea, Finocchio significa enojo. Hinojo. Ujú. Sí. Y se utilizaba en la Edad Media para definir los maricones porque cuando nos mataban, nos quemaban en las plazas, Sí. para quitar el olor yo digo, en mi show digo de maricón ahumado, pero para quitar ese olor echaban semilla de enojo. Entonces la gente reconocía que ahí, en ese sitio, se habían quemado maricones. Entonces el término finocchio empezó a definir a los homosexuales. Wow. Y yo Loquísimo. decidí llamar mi show Finocchio, que la Sí. gente lo entendía porque aquí no significa nada. Claro. Pero sí, en Italia hay muchas maneras para decir, o sea, si tenemos que insultar a los homosexuales, hay muchas maneras para hacerlo. O Sí, sea, el ingenio italiano es conocido en claro, todo el mundo. sí, sí. Pero lo que te iba a decir es que también eso significa, porque si tú has utilizado, incluso tu espectáculo lo llamaste así y no ha habido ningún problema en Instagram, ahora que lo utilices en otra lengua y sí que haya un problema que lleva a bloquear la cuenta, indica que hay algo más, obviamente, y que tuvo que Sí, haber gente sí, que por sí. joder te reportó, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Entonces, yo estoy por, por- convencido de eso. por suerte has recuperado la cuenta, el Sí, proceso por lo menos se pone en contacto contigo Instagram o tú cuando pones una reclamación te acaban diciendo, oh, ha habido un error y ya lo tienes. ha sido bastante complicado. Tuve que enviar un correo primero donde Sí. ponía todos mis datos, mi mail, mi número, o sea, mi nombre en Instagram, mi perfil.
tuve que enviar una foto con un código que tenía que haber escrito en un papel, y o sea, muy complicado. Wow, ok. Luego tuve que enviar un formulario donde decía las razones por qué pensaba que podía ser un error y tal. Y esta mañana, después de 36 horas, esta mañana me desbloquearon la cuenta. O sea, Mm, pero es que me parece muy fuerte que pase eso, sí. sobre todo con la libertad después que tiene Instagram de sí visibilizar cosas bastante más fuertes, ¿sabes? O sea, cosas en plan o sea, violencia, Ajá. también ataques a minorías en general. O sea, hoy, sin embargo, no estamos hablando de Instagram, pero en Twitter, por Sí. ejemplo, Ujú. yo recibí una contestación de un perfil y el perfil Ok. se llamaba Orgullo Facha. Como en plan, Sí. ¿cómo es posible que eso no sea un problema? Ajá, Pero ajá. bueno, evidentemente hay gente que Mm, sí que pensaba que podían... A mí lo que me hizo mucha ilusión fue que sí. a pesar de que me habían bloqueado la cuenta, evidentemente la ilustración sí que se hizo mucho más viral que antes de reportarla. Entonces, en un momento dado me pongo a ver el telediario y veo que salía la ilustración impresa en la camiseta de los amigos de Samuel. Ah, ok. Habían cogido la ilustración, habían hecho una camiseta y Sí. están ahí en la manifestación y fue como, venga, ahora bórrame eso, Instagram, ¿sabes? No, no, pero guay, guay. Imposible. Ajá, Sí, ajá. sí, guay, guay. Nos estamos acercando al final, soy consciente. Vale, Pero quería volver al tema. Bueno, algo más que sientes que se debería saber o que pasa con respecto al tema de la homofobia en España, porque yo, sinceramente, conozco la tradición, pero también siento que como que la cosa ha evolucionado muchísimo y desgraciadamente con este tipo de casos horribles ya me hacen cuestionarme si de verdad en España está tan aceptado y se es tan abierto a la hora de respetar diferentes identidades sexuales. ¿Sientes que hay mucho trabajo todavía por hacer? Porque esto es un poco lo que... O sea, por ejemplo, ahora ha pasado este trágico y horrible caso de Samuel, pero ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer más, tú sientes, desde las autoridades? ¿O es algo que es una desgracia que solo se puede combatir a nivel personal e intentando en tu círculo pues ser más abierto y normalizar determinadas cosas que antes no lo estaban? ¿Se queda algo por ahí que te gustaría comentar al respecto de este tema? totalmente. O sea, yo creo que nunca es demasiado. O sea, Ajá. se puede y se debe hacer más. Hay, Ujú. hay una parte que hay que cambiar un poco la visión que hay en la sociedad con respecto a esos temas, que yo creo que todavía no es una situación ideal. Ajá. Hay para mí un problema de visibilidad, de que situación, o sea, realidades que no son hegemónicas y no son heteronormativas se tienen que visibilizar mucho más Mm. en todos los medios posibles, en el cine, en las películas, en la comedia, en todo lo que asumamos y que absorbimos, tiene que verse mucho más situaciones que no son heteronormativas, porque es la única manera para que la gente se acostumbre y normalice eso. Y Ujú. luego, obviamente, todo eso se tiene que soportar con una voluntad política de hacer leyes que soportan eso y que protejan, obviamente, al ciudadano. Yo creo Ujú, ujú. que se tiene que abordar el tema por muchas partes, que no sea Ajá. solo una solución, sino que son muchas y hay que hacerlo a la vez. Ujú. No me compro mucho el discurso de la Ayuso, por ejemplo, que hace 2 días dijo, no, es que tenemos temas más importantes, como por ejemplo crear la situación de bienestar. Mm. Pero ¿por qué es? O eso o lo otro. O sea, no se puede hacer las dos cosas a la vez. O sea, Claro. claro, yo Ajá. creo que sí, que hace falta trabajo. Ujú, ujú. Bueno, pues dicho queda ahí. Lo que sí que yo, es algo con lo que yo también combato mucho. ¿Tú sientes que lo que a censurar o en las redes sociales, porque lo estabas hablando, debería de existir una voluntad por censurar esas opiniones rancias, fascistas
homófobas o tienen, porque yo lo veo desde dos puntos de vista. Por un lado, el corazón, ¿no? O la cabeza te va rápidamente, obviamente, todas esas atrocidades que dicen ahí de, yo qué sé, que puedan, no sé qué te dirían, pero hay que matar a los maricones o alguna cosa horrible como esa. Por un lado siento, eso se debería de prohibir, pero por otro lado siento, es que la mejor manera de que eso acabe es que esta gente se retrate a sí misma, ¿no? Que vean, que podamos ver que existe este tipo de personas Claro. retrógradas que no tendrían que tener cabida en una sociedad moderna. ¿Tú cómo lo ves esto? A ver, yo por experiencia Es personal te puedo delicado el decir, tema, ¿eh? Lo sí, sé, es pero... bastante delicado, pero por experiencia personal te puedo decir que es muy, muy raro que una persona que llegue a la altura de decir esas cosas Sí, pueda retratarse. O sea, es muy difícil que una persona que piense algo así, en plan, hay que matar maricones, sí. llegue a un punto en que entiende que está mal. O sea, evidentemente ahí hay un Ajá. trabajo mucho más intenso que hacer. En ese sentido, antes había dicho que era nazi solo con la comida. Me estoy dando cuenta de que empiezo a ser nazi en muchas más cosas. Ok, Eh, cuidado. Entonces, no, no, cuidado. no, claro, cuidado, cuidado. Sí, gracias a Dios no soy político, o sea, Ajá, soy un cómico, entonces mi trabajo es otro, pero ajá, si debería ser político, claro, yo no soy para nada de la opinión de que todas las opiniones son importantes ajá, y que todas las opiniones se tienen que escuchar. No, hay ajá, opiniones que son de mierda y que no hace falta escuchar, como opiniones homófobas, ajá. racistas, Ujú. clasistas, xenófobas, o sea, todo eso a mí personalmente me sobra. Ajá. Entonces, cualquier cosa, cualquier intervención que sea de esta forma, por lo menos debería ser reportada porque no ayuda a que las cosas mejoren, no ayuda Ujú. para nada. Ahora, hay un tema de libertad de expresión, vamos a ver qué es libertad de expresión. O sea, para mí insultar a una persona, a una minoría, a un colectivo no es libertad de expresión. Mm. Es simplemente querer provocar odio hacia el colectivo y es bastante diferente. Ajá, ajá, ajá. Sí. Pues ahí queda dicho. Y me parece que te agradezco que seas tan abierto y que seas tan directo a la hora de expresar tu opinión en ese sentido. Perdona, antes de que nos despidamos, me Vale. gustaría saber me gustaría que nos cuentes ahora mismo, Andrea, y también para aligerar un poco, que nos hemos puesto, nos está sudando, ¿eh? Pero me apetecía hablar contigo del tema por lo que he visto, por lo que he visto que haces y que vas sacando en las redes. Para aligerar un poco y también, que es muy importante, ¿qué tienes ahora mismo entre manos, Andrea, Vale. en lo que a tu profesión de cómico, de stand-up comedian se refiere? He visto que tienes ahí tu show no sé cómo lo dices, ¿lo llamas Loca o LOCA No, o...? no, loca, loca, loca Loca, lo comedy. llamamos Loca, pese a que esté ahí con Sí, el doble tal. sí, Ok. sí. A ver, Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué tienes entre el, manos ahí? el Loca, acabamos de terminar la temporada ahora Ajá, hace el 18 de junio, ok. que fue el final, fue Sí. espectacular. El Loca, para los que no saben, obviamente, ahí, Ajá, ajá. fue un experimento que yo quise hacer antes de la pandemia, el 31 de enero. Hice dos locas porque era mensual y luego me tuve que retirar porque Claro. COVID. Sí. Entonces, lo hago con Mai Bonconte, que es mi compañera, y básicamente la idea era crear un espacio de comedia que fuera mucho más inclusivo de lo que yo hasta ahora había vivido. O sea, me di cuenta en un momento dado aquí en Barcelona que pisaba los escenarios de comedia, que había muy poca participación, tanto en el público como en los comediantes, de gente del colectivo. No había Ujú. cómicos gays o cómicas lesbianas o bisexuales o trans y tal. Entonces dije, vamos a hacer un espacio donde esta gente se siente cómoda. Primero, vamos a ver si hay gente que hace comedia que son del colectivo. Y Claro. segundo, la idea era acaparar una parte del público que no sé por qué no estaba participando en los Open. Yo cuando participaba, de repente me daba cuenta de que el público era totalmente heteronormativo, porque la comedia es o sea, el sector de la comedia también es un reflejo de la sociedad. Entonces, si la Ajá. sociedad es machista y heteropatriarcal, normativa, también la comedia es machista, heteropatriarcal y normativa. Ahí hay un problema estructural. Ujú. Y fue un experimento que fue un boom total porque el público lo recibió, pero con brazos así abiertos. Y hicimos sold out todas las veces. Eh, Empezamos que los únicos cómicos que conocíamos del colectivo éramos yo y Mai y otros dos, y llegamos Ajá. a tener una plantilla de 27 cómicos.
Hostia. O sea, que sí que existen entonces. Esto sí que Sí lo que comprobaste. existen, claro, sí que existen. Y también tenemos una parte, o sea, en cada loca hay un cómico invitado, que es el hetero invitado, que es un cómico, una cómica heterosexual, que tiene que hablar sobre el tema o sobre su Ok. experiencia de eso. Luego tenemos una parte de improvisación que se llama Rada, que es cuando nosotros cogemos dos personas del público, le hacemos Sí. unas preguntas, el público tiene que adivinar su orientación sexual, que es una cosa muy, o sea, Tía. muy rara, pero Sí. la gente se descojona. No sé, yo considero Loca mi hijo. Ajá. Me ha dado muchísima satisfacción, sobre todo en un tiempo de pandemia, cuando las cosas no se hacía nada, básicamente. Claro. Pero lo trabajamos mucho junto con Mai y la verdad que fue un exitazo. Y ahora lo volvemos en septiembre. Ok. Ahora hacemos un descansito y volvemos en Sí. septiembre. Volveré tanto con el Loca como con Finocchio, que quiero hacer Ujú. una grabación, a ver si lo consigo. Tía. Y luego tengo tantos proyectos en la cabeza que lo tengo que simplemente que poner negro sobre blanco. Pero sí, Ajá. hay muchas cosas que me dan vuelta por ahí y a ver si consigo. Cruzamos de Sí, dedos. ojalá, ojalá. Y desde aquí, Andrea, te apoyamos en lo que haga falta. Yo voy a dejar, por supuesto, todas tus redes puestas por aquí, en rótulos y en el texto de todos los posts Gracias. y de todo lo que hagamos. Y nada, hemos llegado a la hora final. Perdóname que estás tarde, que sé No, no te que tienes que preocupes. ir. Pero bueno, solo darte de nuevo las gracias por venir, A por ti. ser tan amable y tan abierto y charlar conmigo de todas las preguntas que te he tirado. Me interesa, importante, ¿te lo has pasado bien, Andrea? ¿Has estado Yo he cómodo? estado muy cómodo, o sea, he estado muy cómodo, muy relajado Bueno, y me gusta poder hablar de esas cosas que generalmente son cosas que en una entrevista de comedia nunca se hablan. Entonces, a mí claro. me gusta también dar esa otra fase. No soy solo una cara bonita, Ajá. ¿sabes? Ya, verdad. Oye, que cierto, cierto, hay algo detrás ahí. Hay algo detrás. Qué bueno, pues nada. Otra cosa que te voy a decir es que es tradición de este podcast, al final, el ofrecer a la persona que venga a hacer una segunda parte. Entonces, desde aquí te extiendo la invitación, Andrea, a que en el futuro vengas, quizá cuando ya has retomado Loca, vienes y hayas tenido un par, vienes a Hombre, promocionarlo un poquito, nos cuentas a ver cómo va, ojalá, quién sabe, a lo mejor te fichan en Telecinco ojalá, y, ojalá, y vemos ahí ojalá el la tema. verdad. Yo encantadísimo, las veces que quieras, no, sin problema, en serio. Bueno, pues Bueno, ahí queda dicho. Pues nada, Andrea, voy a despedirme de la gente. vale. Como siempre decimos, tronquetes, llevad cuidado, nos veremos en el próximo. Por reales. Chao.